Si yo hubiese tenido dengue y me hubiesen testeado, hubiese sido el serotipo 2, sí. Pero, bueno, ahora voy a averiguar si va a haber una mayor cobertura o no para aquellos que la tuvieron. Que la tuvieron, sí. Nosotros nos vacunamos, Toda la familia. menos Sara que está enferma. Y se vacunaron en el CIPI. ¿En dónde? Fuimos a Pharmashop, de la cadena del Puente. ¿Y quién la comercializa la de...? El Qdenga es la Qdenga es de Takeda. Que te dice que hay un 20% adicional a la prepaga, no sé qué. Me hicieron un 40% de descuento. No, y no sé cuánto está valiendo ahora. Sale 92.000 y con el descuento quedan 54.000. Son 2 dosis. Son 2 dosis separadas de 3 meses. La verdad que a mí no me hizo absolutamente nada. Y a Cristian y a Renata les dio una febrícula y dolor de cabeza. Bueno, pero sí. Bueno, chicos, estábamos hablando de la vacuna del dengue. Nada que ver con cirugía, pero si les empiezan a preguntar los vecinos, parientes, es todo un tema. Bueno, como ustedes han tenido prácticos con nosotros, buen día a todos de nuevo. Saben cómo es la metodología a través del caso clínico. La idea es que profundicemos ahora, vamos a hacer algunos repasitos de conceptos claves, pero vamos a tratar de dar una mirada más profunda a todo lo que es la alimentación. Bueno, voy a presentar yo. Se ve, Maga, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bueno, ¿empezás vos? Sí, sí. Dale. Bueno, chicos, vamos a empezar con un nuevo caso clínico. Este es un señor de 55 años de edad, de sexo masculino, que vive con obesidad, sin otros antecedentes patológicos previos, que consulta en guardia por presentar dolor abdominal y vómitos. El paciente refiere comenzar 24 horas previas a la consulta en la guardia con dolor abdominal intenso, persistente, ubicado en el epigastrio e irradiado en banda hacia ambos flancos, acompañado de náuseas y vómitos, muchos vómitos. La próxima. Entonces, ¿qué encontramos en el examen físico? Es un paciente que está en regular estado general, está febril, con una temperatura de 38,5, pálido, sudoroso y con mucosas secas. A nivel respiratorio tiene una frecuencia respiratoria de 32 por minuto, es decir, que está taquipneico, tiene una buena dinámica respiratoria, hipoventila en las dos bases, tiene una saturación de oxígeno de 91% y a nivel cardiovascular tiene un lleno capilar lento, está hipotenso, con una tensión arterial sistólica de 85, una tensión arterial diastólica de 60, con una frecuencia cardíaca de 134, es decir, que está taquicárdico, y la auscultación sin particularidades. Al examen físico, el abdomen está móvil, globuloso, está bien distendido, doloroso, a la palpación se encuentra doloroso en forma difusa, también está tenso y doloroso a la palpación profunda, sobre todo en el hemiabdomen superior, sin reacción peritoneal y con ruidos hidroaéreos negativos. A nivel neurológico, sin particularidades, está con un Glasgow de 15 en 15 y en genitourinario también. ¿Qué sospecha clínica podemos tener con lo que hemos hablado hasta el momento? Y luego, ¿qué exámenes complementarios le pediríamos? Acuérdense entonces, hombre, 55 años, obeso, viene a la guardia, febril, náuseas y vómitos, muchos vómitos, dolor abdominal, está hipotenso. Dolor abdominal en el epigastrio que irradia hacia ambos lados y muchos vómitos.
Mientras van pensando qué le puede pasar, bueno, qué van haciendo, qué le van pidiendo, como hicimos la otra vez. ¿Qué le vamos a pedir como mínimo mientras nos orientamos a un diagnóstico? Un hemograma. Le pedimos un laboratorio que nos incluya el hemograma. ¿Qué más tiene que tener ese laboratorio? Los electrolitos. Electrolitos. Los vómitos. Le duele el abdomen. Está con vómitos. ¿Qué piensan que le puede pasar adentro de ese abdomen? Y que nos ayude el laboratorio para orientarnos al diagnóstico. El abdomen está muy distendido, duele el epigastrio, el dolor está irradiado, tiene muchos vómitos. ¿Puede ser pedirle amilasa? Muy bien. Perfecto. Cuando pedimos amilasa, ¿qué más pedimos? Sí, que no se dosa en todos lados, pero le pedimos también un hepatograma, que eso nos va a orientar también a otros diagnósticos. Bien. Gasometría para ver si tiene el pH. Perfecto. Muy bien, estaba hipotenso y sudoroso. ¿Y la gasometría la acompañamos con qué? El ácido láctico. El lactato, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué estamos pensando? Que el paciente tiene un cuadro de origen abdominal por esta clínica que tiene. Entonces, si uno dice, tiene un cuadro de origen abdominal, le duele cuando lo toco, eso por definición, ¿qué sería? ¿Un abdomen? Agudo. Un abdomen agudo, que todavía no sabemos si es un abdomen agudo clínico, es un abdomen agudo quirúrgico, pero bueno, nos estamos centrando en pensar que hay algo a nivel abdominal que le puede estar ocasionando este cuadro. Entonces, aparte de la analítica, si yo cuento en el hospital, ¿qué otro estudio me va a permitir examinar el abdomen rápidamente, que no es invasivo? Una eco. Una ecografía. Bueno, acá está entonces lo que dijimos que podemos pedir. El hemograma, la glucemia, la función renal, ionograma, la creatinina, el PCR, que es un marcador de inflamación, el hepatograma, la amilasa, los triglicéridos, porque bueno, esto puede ser una causa del cuadro clínico que ya vamos a ver, los gases en sangre y el lactato. Y una eco abdominal de urgencia, como dijeron. Muy bien. Y estos son los resultados que nos llegan. Tiene un hematocrito de 52, glóbulos blancos de 19.400. ¿Qué le parecen esos blancos? ¿Están normales? ¿Están altos? No, están aumentados. Están aumentados. Plaquetas de 180.000. Están bien. Sabemos que para el SOFA usamos menos de 150.000. Fíjense la uremia. 54. La uremia está un poquito aumentada. La creatinina está en 1.02, está normal, y fíjense el valor de amilasemia, 1100. La amilasemia también está aumentada. Y en cuanto al ionograma, fíjense ahí el potasio está un poquito bajo, el punto de corte es 3,5, está en 3.1, es decir que está un poquito bajo el potasio. El hepatograma es normal, la albúmina es normal y los triglicéridos están un poquito elevados, pero no es muy trascendente ese valor. Bueno, y esto es lo que de gases en sangre ya hemos visto antes. Tiene un pH de 7,31. ¿Qué les parece? ¿Está bajo? ¿Está normal? ¿Aumentado? El punto de corte del pH es 7,35. Por debajo de 7,35 está bajo. Si el pH está bajo, entonces ¿de qué hablamos? ¿Qué estado ácido-base es? Es una acidosis, muy bien. Ahora vamos a ver el bicarbonato. El bicarbonato está en 19. Está un poquito bajo. Ese es el exceso de base y fíjense el lactato está en 2. Bueno, y con respecto a la ecografía abdominal, acá ya nos va a ayudar a pensar en el diagnóstico, tiene un páncreas aumentado de tamaño en forma difusa, que es lo que les está mostrando Graciela,
Y esto nos hace sospechar una pancreatitis aguda, que algo ya mencionaron recién. Y fíjense, a nivel de la vesícula se observan microlitiasis, con una vía biliar no dilatada, pero esta microlitiasis puede ser la causa de la pancreatitis. Recuérdense que la pancreatitis puede ser de origen biliar o no, y dentro de las otras causas puede ser el alcoholismo, los triglicéridos, por eso yo les decía recién que ese valor de triglicéridos no es causa de pancreatitis. Para generar una pancreatitis 1000 o más de 1000 o probable por encima de 500. Bien, entonces resumiendo, estamos frente a un paciente varón de 55 años, febril, con dolor abdominal, vómitos de 24 horas de evolución, está taquicárdico, taquipneico, hipotenso, con la piel fría, las mucosas secas, con una hipoventilación bivasal y a nivel abdominal tiene un dolor que dijimos que era en el epigastrio, defensa, sin ruidos hidroaéreos. Y a nivel del laboratorio tiene una leucocitosis, una amilasa elevada y una acidosis metabólica. Y a nivel de la ecografía, entonces, un páncreas aumentado de tamaño. Entonces, para hablar de pancreatitis aguda, tenemos que recordar que, bueno, son pacientes que pueden tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Recordemos que esto era una respuesta generalizada del organismo podía ser frente a una infección o de etiología no infecciosa. Y dentro de la etiología no infecciosa teníamos las pancreatitis, las cirugías mayores y el gran quemado. Con respecto al diagnóstico lo hacemos con la clínica, que es característico esto del dolor abdominal en el hipogastrio y los vómitos. Los vómitos son muy marcados, son abundantes, con un valor de amilasa que sea mayor a 3 de lo normal, y en la ecografía podemos presentar esto que les decía recién, que pueden haber cambios en el páncreas y también nos sirve para ver si es de etiología biliar o no. Bueno, entonces, como les decía recién, la pancreatitis se basa en estos hallazgos clínicos y de laboratorio, y la ecografía, la utilidad que tiene es determinar si hay una cálculos, es decir, si hay es biliar, o si hay edema en el páncreas, o si hay colecciones como líquido o presencia de líquido peripancreática. Muchas veces está la distensión que hay de las asas intestinales, que el aire se interpone y no nos permite visualizar el páncreas. Por eso el diagnóstico lo hacemos con la clínica, dolor abdominal y amilasa. Bueno, ¿qué conducta creen que nosotros tomamos con este paciente? ¿Lo dejamos en la guardia? ¿Le decimos, mira, usted se va a ir a su casa en unas horas? ¿O pensamos que lo vamos a internar? Un paciente hipotenso, febril, taquicárdico, taquipneico. ¿Lo mandaría? Y no, lo internamos primero para la respuesta hemodinámica, hay que tenerlo estable el tipo y bueno, y por la inflamación, que es lo principal. Muy bien, entonces este paciente se interna, lo internamos en sala. Bien, entonces lo que se realiza a este paciente en sala es, se lo hidrata, reposo digestivo, recuerden que había estado con vómitos, lo vamos controlando y se le coloca una sonda nasogástrica caída libre descompresiva, por esto de que persistían los vómitos. Bueno, y esto es a modo de repaso, pero un poco ya lo fuimos diciendo recién. Este paciente tiene una pancreatitis aguda leve, ya vamos a ver después los criterios para descartar una pancreatitis grave, pero en este caso se aconseja un breve periodo de ayuno hasta que cesa el dolor y descienden los valores de amilasa, y en este periodo vamos a hacer una reanimación con fluidos y electrolitos si son necesarios por vía parenteral. Recordemos que tenía el potasio un poquitito bajo. En estas pancreatitis leve, el estado de ayuno solo es necesario durante pocos días y se inicia la alimentación por vía oral progresivamente y no se requieren especiales cuidados nutricionales, salvo que el paciente presente una desnutrición previa. Bueno, ¿cómo definimos la pancreatitis grave? ¿Ustedes ya cursaron pancreatitis? ¿Ya tuvieron pancreatitis? El teórico no, me parece que no lo han tenido. Bien, bueno, las clasificamos en leve o grave según el cuadro clínico y los criterios pronósticos de Ranson y de IMRI, y también se tiene en cuenta una tomografía dinámica, que esto no se lo vamos a mostrar nosotros porque después lo de la tomografía lo van a ver durante el cursado, pero sí les vamos a mostrar los criterios de gravedad.
Estos son los criterios de Ranson, que son uno de los más utilizados, que se utilizan al ingreso y luego se hace un dosaje dentro de las primeras 48 horas y lo que vamos a tener en cuenta. La presencia de cada uno de estos suma puntos. Edad mayor de 55 años al ingreso, que tenga una glucemia mayor a 200, una leucocitosis mayor a 16.000, una LDH sérica mayor a 350 y la GOT sérica mayor a 250. Y dentro de las primeras 48 horas, disminución del hematocrito, una caída de más del 10%, un aumento de la uremia mayor a 5, una PO2 menor a 60, un déficit de base mayor a 4, secuestro de líquido mayor a 6 litros y una calcemia menor a 8. Y bueno, estos son los otros criterios que les decía recién de IMRI, que acá tienen en cuenta leucocitosis mayor a 15.000, una uremia mayor a 45, una PO2 menor a 60, una albuminemia baja, glucemia mayor a 180, una uremia mayor a 45, calcemia menos de 8 y las enzimas hepáticas, GOT o GPT, mayor a 200. Y la LDH toman un valor de corte más alto, mayor a 600. Esto obtenido durante las primeras 48 horas. Entonces, hablamos de una pancreatitis aguda grave si el paciente presenta 3 o más de estos signos de Ranson o de IMRI, o si se hace el Apache, que esto también se los van a enseñar en el teórico, un Apache mayor de 8 o más. Bien, sigamos con nuestro paciente. El paciente lleva 48 horas en la sala, está febril, lúcido, bien perfundido, hemodinámicamente estable, con un ritmo diurético conservado, sin débito por la sonda nasogástrica, y frente a la valoración nutricional realizada al ingreso, se plantea el inicio del soporte nutricional. Entonces, seguimos. ¿Sigo yo? Dale, sí. Bueno, entonces, recordamos nuestro paciente. Hombre, 55 años, obeso, no tenía otros antecedentes patológicos, lleva 48 horas en ayuno, no tiene débito por la sonda nasogástrica, le hicimos diagnóstico de pancreatitis aguda, no tiene trastornos de conciencia, tiene un buen valor de albúmina y le hicimos la evaluación nutricional subjetiva y nos dio normonutrida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Vamos a iniciar la alimentación. Ustedes recuerdan que la nutrición es una parte integral del tratamiento en todo paciente hospitalizado y que nosotros tenemos que identificar tempranamente aquel paciente que se encuentra en riesgo nutricional, ya sea porque viene con un ayuno prolongado o porque tiene una desnutrición preexistente, bueno, para poder intervenir sobre ese paciente que va a tener una mayor morbimortalidad por la causa que lo lleve a la internación. Los pacientes que tienen un síndrome inflamatorio sistémico, como es el caso de este paciente, rápidamente van a ir a una desnutrición proteica acelerada, con afectación de su sistema inmune, con una mala capacidad para cicatrizar heridas, por ejemplo, si se tratara de un gran quemado, un politrauma, y el riesgo de fallas orgánicas. Entonces, es muy importante tener esta observancia e interactuar sobre el aspecto nutricional. Recuerdan lo que vimos en el teórico, que nosotros teníamos distintas maneras de evaluar, de tratar de objetivar el estado nutricional. Podíamos evaluar la masa muscular con la antropometría, que consistía en la medición del diámetro de la pantorrilla, el punto de corte acá es 35, bueno, está validado eso en el grueso de la población, hay valores diferentes según poblaciones especiales, también la medición del diámetro del tercio superior del brazo, y al examen físico distintos signos que nos van a hablar de que el paciente tiene una pérdida de masa muscular, como es el paciente que vemos que le protruyen las clavículas, los hombros, las costillas, que tiene una depresión a nivel supraorbitaria porque van perdiendo los depósitos de grasa, que los cuádriceps están deprimidos, o sea que se evidencia una atrofia, o a nivel de las manos vemos una atrofia de los interóseos. Muchos signos que
quizás en parte de la población de pacientes que atendemos en los hospitales públicos, lo podemos observar por las carencias nutricionales en relación al estado socioeconómico, y otros signos que se van a ir poniendo de manifiesto con los días, con esta pérdida acelerada de masa muscular. Recuerden que tener en reposo el tubo digestivo me lleva a atrofia de la mucosa intestinal, a que haga un sobrecrecimiento bacteriano con aumento de la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana, que me va a llevar a la absorción de endotoxinas y al aumento de complicaciones sépticas. Entonces, esto me va a llevar a que se desencadene el fallo multiorgánico. Por eso es importante, bueno, comenzar con la nutrición, como vamos a ver ahora. La nutrición es fundamental para modular la respuesta metabólica al estrés, contribuyendo a la prevención de la lesión celular oxidativa. Recuerden que nosotros tenemos distintos objetivos en la terapia nutricional. Los pacientes que están muy inflamados, pacientes que ingresan a la terapia intensiva o depende la causa etiológica que los lleva a la internación, a veces lo que hacemos es hacer un soporte nutricional mínimo, o sea, tratando de evitar estos cambios que hay a nivel intestinal, esta mejora en la modulación de la respuesta metabólica al estrés, a sabiendas que no vamos a lograr nosotros conseguir los objetivos nutricionales. Pero bueno, vamos a tratar de interactuar sobre este catabolismo proteico acelerado que tienen estos pacientes. El tipo de este soporte nutricional va a depender de la capacidad que tenga el paciente para ingerir y absorber nutrientes. Y puede ir desde un suplemento por vía oral, añadido a una dieta convencional del hospital, o la necesidad de empezar con una nutrición por vía enteral o por vía parenteral, que ahora vamos a repasar en qué consiste. Entonces recuerden que nosotros nos vamos a parar frente al paciente, vamos a hacer esta evaluación global subjetiva, esta evaluación nutricional, y vamos a observar también otros aspectos que nos van a permitir determinar cuál es la vía más adecuada según el paciente para el inicio de este soporte nutricional. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a plantear es si el paciente requiere de un plan de un estado nutricional o es un paciente que está normonutrido y que lo trajo al hospital una patología que no le lleva a tener un ayuno prolongado. Bueno, quizás con una dieta adecuada a sus requerimientos estamos y no necesita de un soporte nutricional. Si el paciente necesita de un plan de cuidado nutricional, lo primero que yo me voy a plantear es cómo está su aparato digestivo. Si el aparato digestivo tiene una suficiencia, digamos, o sea, está sano con respecto a la digestión y la absorción de los nutrientes. Si es así, lo que voy a ver es si puedo utilizar la vía oral. Si es no, va a ir a nutrición parenteral. Por ejemplo, tenemos un paciente que ingresa por un infarto intestino-mesentérico. Hay que hacer una resección amplísima de intestino delgado y no tengo suficiente intestino para que absorba los nutrientes. Entonces, es un paciente que va a quedar con nutrición parenteral. Pero si puedo utilizar el intestino, veo si puedo utilizar la vía oral. Si no tiene trastorno de conciencia, si no tiene ninguna dificultad para el tragar, bueno, paciente puede utilizar la vía oral, le voy a dar, lo que voy a valorar es si la ingesta de alimentos es adecuada en cuanto a la calidad y cantidad, porque no puede no tener ningún trastorno de conciencia, ningún trastorno de la vía oral, pero el paciente está hiporéxico, el paciente no quiere comer. Entonces, si fuera así, el paciente, bueno, tengo que ver si no requiere de nutrición enteral. O si no fuera adecuado en su todo, valorar el agregado de un suplemento oral. Si come, lo monitorizo. Si come poco y escaso, le agrego un suplemento.
Si el paciente ni tolera el suplemento, va a ir a nutrición enteral, que vamos a ver es la colocación de la sondita en el tubo digestivo. Bueno, esto es repasar otra vez entonces lo mismo, pero en este paciente empezamos tolerancia con líquidos por vía oral. ¿Seguís, Maga, con eso? Sí. Bueno, y esto es lo que pasa a las 96 horas de internación del paciente. Cambian las condiciones clínicas del paciente. De estar estable pasa a estar soporoso, febril, en mal estado general, mal perfundido, oligúrico, tiene una diuresis de menos de 30 mililitros hora. Y a nivel respiratorio, fíjense que está taquipnéico con una frecuencia respiratoria de 40, con mala mecánica respiratoria, uso de músculos accesorios. El murmullo vesicular está disminuido y presenta rales crepitantes y un soplo pleurítico en la base derecha. Y además tiene una saturación de oxígeno de 87%, es decir, que está hipoxémico. A nivel cardiovascular tiene livideces generalizadas, es decir, que está mal perfundido, tiene un pulso débil, está taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 140, está hipotenso con una TAM de 46.6 y a nivel del abdomen no moviliza con la respiración, está globuloso, doloroso a la palpación, tiene defensa, timpánico y está con ruidos hidroaéreos negativos. Y con respecto al Glasgow, dijimos que había habido un deterioro, tiene un Glasgow de 13/15. Bueno, ¿qué piensan? Dijimos que habían cambiado las condiciones del paciente, esto ya lo hemos visto antes, ¿qué sospechan? Ustedes están en la sala, fueron a hacer revista de sala, el paciente llevaba 4 días internado, evolucionando una pancreatitis aguda leve, con una buena evolución, pero se encuentran con este paciente en la sala. ¿Una neumonía intrahospitalaria puede ser por los rales, pienso? Bien, ¿y qué harían? base. ¿Pedirían interconsulta? Y antibióticos hay que darle. Claro, lo que pregunta Graciela es que estás en la sala con un paciente que no está monitorizado, está en una sala de cirugía, no tiene controles permanentes por enfermería, un paciente que está chocado, está hipotenso, con una TAM de 46, hipoxémico. ¿Lo dejás ahí en la sala o pedís a algún otro especialista que venga a evaluarlo? A terapia intensiva, ¿no se lleva? Claro, ahí pedís la interconsulta a terapia intensiva y va el terapista y lo evalúa en la sala y te dice, sí, lo vamos a pasar a terapia intensiva. Está perfecto lo que están diciendo, si vemos que porque no hay camillero disponible, porque está roto el ascensor, por cosas que nos suelen pasar, o porque se está desocupando la cama de clínica, bueno, yo no voy a esperar 1, 2, 3 horas para iniciar medidas con ese paciente, sino vamos ahora a repasar qué vamos a ir haciendo en la sala, qué harían ustedes en la sala que están a cargo y frente a este paciente mientras conseguimos pasarlo a sala, a terapia. Está muy bien lo que decían, nos vamos orientando de que el paciente está con un foco infeccioso y bueno, todo nos da a pensar que es a punto de partida del pulmón. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, este es un repaso, que es lo que decíamos recién. El paciente tiene SIRS, está mal perfundido, hipotenso, está en shock. Entonces dijimos que lo pasamos a terapia intensiva, pero bueno, como dijeron, si no se puede todavía, iniciamos el tratamiento o la reanimación del shock séptico. Recordemos que hablábamos del paquete de medidas de la primera hora, como bien dijeron recién, se inicia antibiótico dentro de la primera hora y si se puede se toma un par de hemocultivos. Esta paciente estaba con mala mecánica, saturando, es decir, cuando pasa a terapia se lo intuba y se conecta a ventilación mecánica. Y bueno, se inicia el tratamiento antibiótico, la reanimación con fluidos. Recordemos que vamos a utilizar cristaloides, dentro de estos el Ringel lactato preferentemente, y en terapia vamos a solicitar de nuevo analítica, porque cambiaron las condiciones clínicas del paciente y también una radiografía de tórax. Y una vez que lo hemos estabilizado y lo podemos sacar de la terapia hacia el tomógrafo, haremos la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, buscando un foco a nivel pulmonar, como bien dijeron, probablemente una neumonía intrahospitalaria o que haya tenido alguna complicación de su pancreatitis. Para eso pedimos abdomen y pelvis.
Bueno, y esto es lo que nos llega en el laboratorio. Tenemos un hematocrito de 40, los glóbulos blancos están elevados en 21.200, tiene 6% en banda. Fíjense cómo las plaquetas caen a 90.000, aumenta la creatinina a 2.2, la bilirrubina se mantiene más o menos bien, y los gases en sangre, fíjense, tiene un pH de 7,24. ¿Qué les parece? Lo vimos recién. Y sigue con acidosis. Bien, él se había normalizado, pero ahora está con una nueva intercurrencia infecciosa que dijimos, está neumonía, sepsis, shock séptico y está en una acidosis. Si miramos el bicarbonato, está ahí un poco bajo, en 19, y la PCO2 también está baja. Es decir que, fíjense el lactato, está en 7, está elevado. Entonces, ¿qué tipo de acidosis puede ser? Metabólica. Una acidosis metabólica. Y si miramos la PAFI, que la tenemos abajo a la izquierda, está con una PAFI de 150, está con una PAFI baja. Hemos hecho todo esto para pesquisar si nuestro paciente tiene falla de órganos, está en un fallo multiorgánico. Recordemos que en sepsis la vamos a definir por la falla de órgano. Entonces ya vamos a ver cómo nos da el SOFA. Bueno, dijimos que pedíamos la placa de tórax, esto es lo que vemos. ¿Qué vemos? ¿Está normal la base, chicos? Y no, ahí no hay una condensación. Claro. Muy bien. Pero bueno, tienen que ir haciéndose a la costumbre de la observación, de las imágenes y la adecuada descripción. Bueno, en este paciente se hizo la reanimación con fluidos, persistía hipotenso, entonces empezamos con vasopresores en la terapia intensiva, bueno, y se utilizó noradrenalina. Esto lo vamos a hacer muy rápido porque solo es un repaso, ya lo vimos en el otro práctico. Recordemos que podemos utilizar como pesquisa fuera de la terapia intensiva cuando el paciente estaba en la sala, el Quick SOFA, que rápidamente nos permite detectar si un paciente está en sepsis. Recordemos que son 3 variables las que se tienen en cuenta: la escala de Glasgow, si ya tiene 13 o menos suma un punto, una tensión arterial sistólica de 100 o menos, o una frecuencia respiratoria de 22 o más, y con la presencia de 2 de 3 ya sospechamos que este paciente puede tener sepsis. Acuérdense que este paciente estaba fuera del ámbito de la terapia. Está en una sala común. Claro, los primeros elementos que tuvimos. Bueno, el SOFA. Lo paso, Maga. Sí. Y recordemos que el score que vamos a utilizar para evaluar, diagnosticar si una persona está con sepsis, es el score de SOFA, que nos permite ver la falla orgánica. Vamos a considerar 6 órganos y vamos a ir dando un puntaje, como vemos acá, de 0 a 4. Se hace en 24 horas y vamos a tomar el peor valor de esas 24 horas. Entonces, en nuestro paciente, si querés vemos la próxima donde teníamos, o si no acá, teníamos una PAFI de 150 y eso nos daba 3 puntos, una TAM menor de 70, eso nos sumaba 1 punto, un Glasgow de 12 nos sumaba 3 puntos, plaquetas de 90.000, eso nos sumaba 2 puntos, una creatinina de 2 puntos, y una bilirrubina de 2, eso nos daba 2 puntos. El punto valor normal de la bilirrubina era 1.2. Entonces nos dio un SOFA de 11, el paciente está séptico. Y además, esto pasémoslo porque es lo que ya dijimos, si vamos más rápido. Y recordemos la definición de shock séptico. Recordemos que el shock séptico es la presentación más grave de la sepsis, que tiene una alta mortalidad del 40 al 50%, y lo definimos al shock como la necesidad de vasopresores para mantener una TAM mayor a 65. Así que es un paciente que requirió reanimación con fluido, no alcanzó la TAM de 65 y necesitamos colocarles vasopresores. Y además que tenga lactato mayor de 2. Bueno, ahora seguimos con la alimentación. Bueno, entonces tenemos al paciente en terapia intensiva, en respirador, cursando una neumonía, en shock séptico, con necesidad de utilizar vasopresores. Es un paciente que pierde la posibilidad de la alimentación oral. Entonces, es un paciente que nosotros lo vamos a alimentar por vía enteral.
Vamos a colocar una sonda nasogástrica en el estómago para el inicio de este soporte nutricional. Y se va a iniciar cuando el paciente logre su estabilidad hemodinámica y sin débito por la sonda nasogástrica. Una de las contraindicaciones de la alimentación enteral es la inestabilidad hemodinámica, porque va a haber una vasoconstricción a nivel intestinal y mayor riesgo de isquemia intestinal. Y si el paciente tiene alto débito por la sonda nasogástrica, también es una contraindicación porque voy a incrementar ese débito y el riesgo de que se broncoaspire. Entonces, los objetivos del soporte nutricional, eso lo vimos en el teórico y lo repasamos recién. Nosotros acá lo que vamos a hacer es el soporte metabólico porque el paciente está crítico y lo que buscamos es que tenga un déficit de nutrientes esenciales y, bueno, mantenimiento. Es fundamental, lo dijimos recién, para modular la respuesta metabólica al estrés y, bueno, tratar de proveer nutriciones. Esto también. Entonces, ¿cuándo no vamos a alimentar por vía enteral a un paciente? Si el paciente tiene una obstrucción intestinal, si el paciente está en ilio, si tiene una insuficiencia intestinal, si ingresó por una perforación intestinal, si yo no puedo obtener un acceso enteral seguro, coloco la sonda nasogástrica y no tengo forma de corroborar que esté en el estómago, se me puede haber ido el pulmón, bueno, no inicio la alimentación enteral, si tiene una fístula, si está con una hemorragia digestiva activa, si está inestable hemodinámicamente y, bueno, los pacientes terminales, que es toda una controversia. Entonces dijimos, el paciente inició con la alimentación enteral, pero llevaba 6 días en terapia intensiva, 6 días ventilado, está estable, le pude suspender los vasopresores, pero al 4.º día de que estaba alimentándose por vía enteral, se nos distiende el paciente, presenta una severa distensión abdominal. Le colocamos una sonda nasogástrica y tenía alto débito, cosa que se repite durante 24 horas. Entonces, es un paciente que ha hecho un ilio que no responde a las medidas que nosotros podemos hacer, que está con un alto débito por sonda nasogástrica, entonces me impide la utilización de la vía enteral para continuar con su nutrición. Por lo cual, dado que el paciente está estable hemodinámicamente, normaliza su función renal, su estado ácido-base, se coloca una vía venosa central para uso exclusivo de alimentación y vamos a dar inicio a la nutrición parenteral. Sabemos que la nutrición parenteral consiste en que nosotros le administremos nutrientes al paciente por vía intravenosa. Esos nutrientes los podemos hacer por vía venosa central o por vía periférica. Es distinta la composición de los preparados comerciales si van a pasar por vía central o por vía periférica, dado sobre todo en la osmolaridad de la fórmula, que es lo que me va a generar una flebitis, sino de tipo química. ¿Cuándo vamos a utilizar la nutrición parenteral? Cuando me fracase la enteral, porque el paciente tiene una disfunción intestinal o no puede digerir o absorber los alimentos, como es una resección intestinal masiva, está con una severa diarrea o vómitos intratables, tiene una enteritis actínica, una pseudoobstrucción intestinal o cualquier otra contraindicación de la nutrición enteral. Bueno, empezamos con la nutrición parenteral, con nuestro paciente. Al 10.º día en terapia intensiva, el paciente lo podemos desvincular de la asistencia respiratoria mecánica, tiene una buena evolución de su cuadro de la intercurrencia infecciosa, la neumonía intrahospitalaria, lleva 3 días con nutrición parenteral, que fuimos aumentando progresivamente, nunca iniciamos con el 100% de los requerimientos por vía parenteral, y en la terapia intensiva se ha visto que si nosotros sobrealimentamos o subalimentamos a los pacientes, empeoramos su pronóstico. Entonces, nuestro objetivo es un 70% de los requerimientos totales de su gasto energético a llegar
entre las distintas formas de nutrición que estemos empleando. Nosotros vemos que el paciente mejora su distensión abdominal, cese del ilio, la sonda nasogástrica dejó de dar débito, la que estaba caída libre. Entonces colocamos nuevamente una sondita nasogástrica finita y reiniciamos la alimentación enteral. Conseguimos que en 48 horas el paciente ya tiene requerimientos nutricionales por vía enteral, llegando a buena tolerancia, por lo cual suspendimos gradualmente la nutrición parenteral. Al día 14, dada la buena evolución, el paciente pasa a salir. Entonces recuerden de que nutrir un paciente es una parte fundamental del tratamiento y la evolución, que no hay enfermedad que se vaya a beneficiar con la prolongación de un ayuno de calorías y de proteínas. Y que nosotros tenemos que, estar avesados en detectar rápidamente, precozmente, pacientes en riesgo de desnutrición, porque es mejor costo efectivo que cuando el paciente ya tiene una desnutrición instaurada. ¿De qué va a depender el tiempo de ayuno? Va a depender del estado nutricional previo y de la patología que lo llevó a la internación, si tiene un incremento o no del gasto energético o de su catabolismo proteico. Creo que esa es la última, Mano. Y es la última. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda, pregunta. Profe, entonces, si yo tengo una pancreatitis aguda, ¿la termino tratando con toda una terapia nutricional? ¿Así sería el tratamiento, digamos? Eso lo entendí bien. No, la pancreatitis aguda de por sí es un cuadro, en este caso fue de origen biliar. Cuando nosotros le hacemos la ecografía al ingreso en la guardia, se detecta la presencia de microlitiasis. O sea, no se ve la vía biliar dilatada, no había un cálculo enclavado, pero puede haber migrado un cálculo. Recuerden que en la segunda porción del duodeno está la desembocadura del colédoco y del Wirsum. Muchas veces se ocluye ahí y de manera retrógrada se extravasa el líquido pancreático sobre el tejido pancreático. Bien. Me genera este cuadro de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente está severamente inflamado que lo lleva a internar. Lo evaluamos al paciente con la clínica, el laboratorio, las imágenes y tiene una pancreatitis aguda leve. Antiguamente, nosotros dejábamos a las pancreatitis agudas 7 a 10 días en reposo, 7 a 10 días en ayuno. Las nuevas guías, los nuevos estudios muestran que los pacientes los tenemos que alimentar precozmente. No es el tratamiento, es complementario. El tratamiento al inicio lo deja 24, 48 horas de reposo digestivo, sobre todo en este paciente que estaba con vómitos. Pero el tratamiento va a ser la adecuada reanimación y estar atento a complicaciones que puedan. Acuérdense que, ya cuando vean pancreatitis aguda, y después si quieren lo vamos a repasar, nosotros tenemos otro práctico más, porque es algo que preguntan bastante, le gusta a los cirujanos en el final, es que la pancreatitis va a tener complicaciones agudas y crónicas. En lo agudo, las complicaciones más frecuentes son las infecciones. Entonces nosotros tenemos que estar, o que haya una necrosis de ese tejido pancreático, que haya una hemorragia. Piensen que así como nos comemos un pedazo de carne en un asado y vienen las enzimas pancreáticas y lo digieren, también nos digieren nuestros propios tejidos. No sé si me van siguiendo o los voy confundiendo. Sí, profe. Bien, entonces, en esta primera etapa lo que nosotros vamos a hacer es la adecuada reanimación del paciente, el aporte de líquidos, la detección, sí, como consecuencia de esta respuesta inflamatoria, esta liberación masiva de mediadores de la inflamación, de citoquina, va a tener alguna fado orgánica. Lo que vamos a hacer también
es de manera paralela valorar su estado nutricional e intervenir sobre la nutrición. O sea, no lo voy a dejar 10 días en ayuno, sino que le voy a dar un aporte nutricional acorde a lo que necesite en ese momento. No sé si te respondo lo que vos me preguntaste. No es el tratamiento, es una parte integral del tratamiento. Así cuando el paciente se complica, requiere ingresar a una terapia intensiva y necesita soporte ventilatorio, que lo conecte a un respirador, mientras el pulmón se mejora. Sabemos que de por sí el respirador no mejora, el respirador soporta al órgano que está enfermo. Le da tiempo a que ese pulmón se recupere, pero no, de por sí no me cura nada un respirador. Es un soporte orgánico. Entonces, No, sí entendí. O sea, no lo puedo matar de hambre por 10 días, digamos. Entonces tengo alguna forma de encontrarlo para que se vaya nutriendo. claro, uno, y por todo esto que hemos ido repasando, porque si yo dejo al intestino sin darle nutrientes un montón de días y se me atrofian las velocidades intestinales, que sabemos que tienen un rol muy importante en la inmunidad también, más translocación bacteriana, más riesgo de sepsis, más riesgo de falla orgánica. Y después tenés que levantar a alguien de la cama de haber estado 1, 2, 3, 4 semanas en un hospital sin ser adecuadamente nutrido, movido, que tienen lo que llamamos el síndrome post-terapia intensiva, donde la rehabilitación me cuesta a veces hasta 1 año. Y eso, más allá de que uno no se puede reinsertar laboralmente rápido, el costo que implica en salud. Por eso es importante, nosotros buscamos, ¿viste? O sea, vieron desde la facultad, que empiecen a tener en cuenta, hagan la especialidad que hagan, que bueno, que hay que, al tipo, como vos dijiste, hay que moverlo al paciente, hay que alimentarlo, así como hago la técnica quirúrgica mejor, que me muestre que es más efectiva, el mejor antibiótico, es toda una parte. O sea, no es que va totalmente por un carril separado, porque es lo que nos va a conducir a tener mejores resultados clínicos. Y desde el punto de vista hemodinámico, este paciente había llegado hipotenso, entonces se hace la reanimación con fluidos. Se usan cristaloides, después está normotenso y en general en la pancreatitis son pacientes que requieren bastante reposición de fluidos, no antibióticos. Fíjense que al principio no le pusimos antibióticos. Los antibióticos se van a utilizar recién después si se sospecha que hay una complicación, como decía Graciela, de la pancreatitis, que son las necrosis infectadas, que aparecen más tardíamente. Nosotros no quisimos complicarlo con eso y les dijimos de una neumonía. Pero bueno, inicialmente, como le decía Graciela, es un conjunto de medidas que se toman en la pancreatitis y son de soporte del paciente. Si se hace reanimación con fluidos, se coloca la sonda nasogástrica caída libre si está con vómitos, si está hipoxémico se le coloca oxígeno, si está muy mal de inicio, si una pancreatitis grave puede requerir terapia intensiva de inicio, si está con falla de órganos, se soportan los órganos que están fallando. Pero bueno, la alimentación es parte del tratamiento. Gracias, profe. ¿Nadie más tiene una duda? O somos muy claras o los confundimos mucho. Ya no sé qué pensar, chicos. No, este fue un caso bien completo. Bueno, sí. Chicos, si para el parcial tienen alguna duda, nos contactan. Ustedes saben. Y si no, nos veremos dentro de unas semanas más. Sí, yo les voy a tomar asistencia y me van diciendo de qué comisión. ¿De qué comisión? Dale. Sofía Chiara Mirabile. Sí, de la 24. Facundo Javier Montes. Máximo Maciotti. Hola, profe, de la 22. Muy bien. Facundo Javier Montes, ya lo había mencionado, te lo escribí 2 veces. María Julieta Morelato. Sí, acá de la 24. Ailén Victoria Maugeri Alcalde. Presente, profe, de la comisión 22. María Amparo Migone. Sí, acá, profe, de la 23. Adrián Mercado Mejiva.
De la 22. Juan Manuel Mesa. No, profe, de la 23. Emilia Lourdes Mayat. Sí, profe, de la 22. Juan Manuel Mesa. Dame nombre, profe. Bueno, tachamos. Son María 9, Victoria. María Victoria, ¿ya la había mencionado? No, no me nombró. María Victoria Mercado Brancato. Sí, de la 23. ¿Alguien más que no haya mencionado? No, sí están todos. Están todos. Bien. Bueno, chicos, si no tienen dudas. Bueno. Profe, estos power, ¿ustedes los suben a la cátedra o quedan por ahí? No, los power no, porque son los casos clínicos. Lo que está en la Ok. cátedra es el desarrollo del teórico. O sea, nosotros los vamos rotando los casos. Ok, profe. Bueno, chao chicos, que tengan buena semana. Que tengan Chao, un profe. buen día. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.